Me llegó hace poco una noticia sobre lo que está pasando en Alemania. Es indignante y es lo peor que he visto hasta ahora. El gobierno de Alemania rebaja las penas por pedofilia. La posesión de esto pasa de delito grave a leve. El gobierno socialista del SPD en Alemania, liderado por el canciller Olaf Scholz, ha decidido rebajar las penas por pedo en el país. Una polémica decisión que además llega tan solo 3 años después de que el Bundestag, el Parlamento, endureciera el Código Penal para perseguir el abuso de este tipo de cosas. El 25 de marzo de 2021 el proyecto de la ley de la CDU, CSU y el propio SPD aprobaban su proyecto de ley sobre la lucha contra la violencia de estas personas. Entonces apoyaron los datos de abuso sexual a menores en Alemania entre los años 2017 y 2020. En concreto, en 2018 y 2019 aumentaron este tipo de delitos contra la infancia en un 65%, según se afirmaba en ese texto del derecho penal que ya prevé penas severas para la violencia contra estas personas, y los delitos no tienen el efecto disuasorio esperado. Ahora, tras el cambio de opinión del SPD, el partido del gobierno y sus socios han votado a favor de que Alemania rebaje las leyes en lo relativo a la pedo, en concreto de eliminar un artículo del Código Penal que tipificaba como delito grave la posesión de material de pedo. La reforma se aprobó el pasado jueves y una vez que entre en vigor provocará una reducción de las penas mínimas. Además, el delito pasará de ser considerado grave a delito menor. La posesión y adquisición deben ser castigadas con una pena mínima de 3 meses de prisión, la distribución con una pena mínima de 6 meses de prisión, dice el proyecto de ley. Con el cambio legal, estas condenas se reducen a la mitad. En 2021, cuando la posesión de material de pedo se tipificó por primera vez como delito, se introdujo una pena mínima de 1 año. Los socialistas se amparan en la necesidad de responder de manera adecuada y con la flexibilidad necesaria a la gran proporción de delincuentes juveniles, es decir, rebajan las penas, dicen, para beneficiar a los jóvenes consumidores de contenido de pedo, y es que dicen estos actúan muchas veces por curiosidad, pero con la nueva ley favorecerán a todos los pedos que cometan este crimen. La medida ha sido celebrada con júbilo por el grupo Crum 13. Se trata de una asociación de activistas alemanes a favor de la pedo. Ellos se definen como una organización de autoayuda para pedosexuales, es decir, adultos que sienten atracción erótica hacia la pedo. En la práctica son un grupo pro pedo que trata de rebajar la edad de consentimiento, también de lograr rebaja de penas, incluso la despenalización de la pedo. Uno de los líderes, Dieter Giesenking, con antecedentes penales por pedo, consiguió en octubre del año pasado las firmas necesarias, 50.000, para introducir en la comisión de peticiones del Bundestag la legalización de la pedo. Este tipo además bautizó su proyecto como de autodeterminación sexual para proteger a los niños. De hecho, proponía incluir esta aberración en un apartado de derechos de los menores. En un comunicado hecho público por los pedos en su página web, se congratulan de la eliminación de una ley que tachan de inconstitucional, aunque critican que ningún político pida perdón a los miles y miles de víctimas que sufrieron esta ley en los últimos 3 años. Son unos hijos de puta. Le piden que pidan perdón hacia estas personas como si fueran víctimas, cuando ellos son los que le están haciendo daño a los menores. Ellos no tendrían que estar haciendo esto, y esto tendría que estar con mayores penas. No puede ser que las rebajen cuando ya las habían subido y ahora las bajan. Y esto pasa en gobiernos mayoritariamente socialistas. Qué raro, ¿no? Que pase mayoritariamente en gobiernos socialistas. Que esto pasa mucho en Cuba, que pasa mucho en Venezuela, que pasa mucho en los lugares pobres y que pasa mucho en los lugares de tendencia socialista. Esto me parece que ya es una aberración. Y dice, por su parte, los partidos de la oposición se han opuesto firmemente a la ley. Y claro, obviamente que se van a oponer. Si yo tuviera un hijo, no me gustaría que esto estuviera aprobado. No me gustaría llevar a mi hijo a la primaria con un maestro que esté de acuerdo con esto, con gente alrededor de él que esté de acuerdo con este tipo de cosas y que esté legalizado. ¿Y yo cómo hago para proteger a mi hijo si tuviera un hijo? ¿Cómo hacen los padres que tienen hijos para proteger a sus hijos? ¿Cómo van a hacer ustedes para proteger a sus hijos si esto sigue avanzando? La distribución, posesión y adquisición de pedo deben seguir clasificadas como delitos graves. Eso es lo que afirma la oposición. Bien por la oposición. Está muy mal que esto sea legal. Después, no digan que no se les advirtió. Cuando sus hijos estén en ese tipo de situaciones no van a poder hacer nada, porque va a ser legal. Porque de a poco esta gente va aplanando las directrices que hay para penarlo. Y en cualquier momento esto lo van a hacer legal. Y cuando sea legal no van a poder proteger a sus hijos. Si quieren ayudarme con donaciones pueden hacerlo por Mercado Pago, Patreons o Cafecito. Muchas gracias por haber visto mi video y me ayuda mucho que compartas mi contenido.